Hola, les saluda el profesor Pedro Mascaro del curso de Economía. Aquí en esta semana 2 del ciclo ordinario 2019-1 virtual. Así que comencemos con la teoría del presente ciclo. Así que adelante. Muy bien, el problema de la escasez, comenzando en la semana 2. La escasez no designa la falta absoluta de recurso, sino la relativa insuficiencia. Ese es el concepto con el que nos manejamos. Tenemos que entender que hay un conflicto, miren el gráfico, entre tenemos necesidades ilimitadas, tenemos muchas necesidades, frente a los recursos limitados. Cuando tenemos este versus, podemos observar que recursos limitados con necesidades ilimitadas genera una escasez. La escasez no es que no hay el producto o el servicio, sino que es relativamente insuficiente respecto a la gran cantidad de necesidades que se tienen, ¿ya? Entonces, al haber escasez, esto implica que, o supone que hay que elegir, porque no nos alcanza para todo, y los recursos tampoco nos alcanza para comprar todo. Aún si eres millonario, nuestras necesidades siguen siendo ilimitadas, y no alcanza para tener todo, por lo que hay que elegir. Y cuando se elige, se renuncia a otras opciones. Eso de renunciar a otras opciones es lo que se conoce como coste o costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad, como concepto, lo podemos entender, ¿ya? O costo económico también tiene ese nombre, de entre todo lo que elegimos, ¿ya? Al elegir entre nuestras necesidades ilimitadas y los recursos escasos, aquello que no elegimos, eso es el costo de oportunidad. Es aquello que dejamos de lado por la decisión que estamos tomando. Llamándolo un poco más económicamente es hacer más unidades de una, sacrificando otras unidades. Entonces, aquellas unidades que sacrificamos por hacer más de otra, eso es lo que llamamos costo de oportunidad. Ahora, el costo de oportunidad tienen que entender, por ejemplo, tengo que producir 100 carpetas, pero también tengo que producir 50 sillas, pero de repente tengo más demanda de sillas. Para hacer más demanda de sillas de las 50 que tengo, significa que tendría que sacrificar con los mismos recursos un número de carpetas o mesas para esto. Perdón, comenzamos otra vez el ejemplo. Ejemplo, si yo tengo 100 mesas, ¿ya? Y eso es lo que produzco, ¿ya? Mensualmente, y tengo la necesidad también de hacer 50 sillas, que es lo que produzco con los recursos que tengo ahora. Si tuviera más demanda de sillas y aumentan a 60, para hacer 60 con los mismos recursos, lo único que tengo que hacer es sacrificar, ¿ya? Unas 5 mesas para poder hacer más sillas. Eso que estoy sacrificando, que dejo de lado por hacer más del otro producto, es lo que se llama costo de oportunidad. La frontera de posibilidad de producción es una representación simplificada de la realidad. Es un modelo económico que tienen que entender que tiene dentro de sus conceptos básicos el concepto de escasez, elección y costo de oportunidad. Como ven en su gráfico, la frontera de posibilidades es el máximo de producción, ¿ya? En las diferentes combinaciones de producción que un país, una empresa, alguien puede alcanzar con los recursos que tiene. Por ejemplo, el punto cero es cuando no se produce nada de automóviles y computadoras. El punto A es el máximo de automóviles que se puede hacer sin hacer ninguna computadora. El punto C es el máximo de computadoras que se puede hacer sin hacer automóviles. El punto B es el punto máximo que puedo hacer de combinación entre automóviles y computadoras. El punto G es un punto mínimo de producción de automóviles y computadoras, pero que puede realizarse. El punto H es un número de entre computadoras y automóviles que no puedo hacer con los recursos que ahora tengo. Entonces, se tiene que entender, como les decía, como el límite de producción que la empresa puede tener con los recursos que cuenta hoy en día, actualmente. Hablemos ahora de las necesidades humanas, señores. Es la sensación de carencia de algo que nos impulsa a la búsqueda de satisfacción, se dice, ¿no? Realizando ciertas actividades para conseguir los bienes requeridos. Lo que pasa, una necesidad es esa carencia, la falta de algo.
Ustedes ahora, por ejemplo, sienten la carencia de pertenencia a la universidad, tienen sensación de vacío. Por eso están haciendo todo el esfuerzo, ¿ya?, en la búsqueda de satisfacer esa necesidad, estudiando, conectándose, leyendo más, ¿no?, porque sienten esa carencia. Entonces, eso es una necesidad humana. Las características de las necesidades humanas son que las necesidades humanas son ilimitadas, saciables, concurrentes, sustituibles o fijables. Ilimitadas, el producto del avance de una sociedad, cada vez más surgen más necesidades. Son ilimitadas las necesidades humanas porque no tienen fin. Dicen que uno no puede satisfacer su necesidad porque no tiene los recursos. Aún si eres millonario, si tuvieras los recursos necesarios, no puedes satisfacer tus necesidades porque no tiene fin. Si yo, por ejemplo, llegara a ser millonario, o ustedes llegaran a ser millonarios, desearían poder tener, por ejemplo, un avión privado. Sí, pero ese avión requiere combustible, alguien que lo vuele, alguien que haga mantenimiento, alguien que sea tripulante dentro del avión, ¿ya? Entonces, una necesidad satisfecha genera nuevas necesidades. Ya, tengo dinero, hago todo eso, pero también se presenta la necesidad de viajar, ¿no?, de comprar, etc. Entonces, nunca se terminan las necesidades, no hay fin para ellas. Y de acuerdo a la época, al tiempo, al lugar, surgen más necesidades diferentes. Las necesidades de alguien de Alaska no es igual a las necesidades de alguien de California, ¿no? Otra característica de las necesidades es que son saciables. Nuestro organismo tiene un límite para satisfacer las necesidades. ¿Qué significa que nuestro organismo tiene un límite para satisfacer las necesidades? ¿Ya? Es decir, que las necesidades logran satisfacer nuestro cuerpo humano porque tiene un límite. Quisiera comerme una res. Bueno, les diré que en el brazuelo nada más te quedarás, porque si comes, llegará un momento que reventar. O sea, físicamente es imposible comer más del límite que tienes, ¿no? Tengo tanta sed que me tomaría un lago. No puedes, más de un litro revientas. Entonces nuestro organismo, como tiene límites, se puede lograr satisfacer bajo ese límite. Concurrentes, muchas necesidades suelen presentarse al mismo tiempo y por ello hay que priorizar. Las concurrentes es que hay necesidades que se presentan al mismo tiempo y por ello, frente a eso, hay que elegir. Por ejemplo, muchachos, se acercan días feriados, ¿no?, como ejemplo. Ya pues, algunos tienen la necesidad como joven de salir, divertirse, de distraerse, pero al mismo tiempo tienen la necesidad, ¿ya?, de estudiar. Bueno, las dos son válidas, pero ¿cuál es más apremiante? ¿Salir, divertirse o ingresar? Profesor, ingresar. Bueno, para ti es eso y tienes que satisfacer las más apremiantes cuando aparecen más de una al mismo tiempo. Sustituible, una necesidad puede ser satisfecha de muchas formas. ¿Cómo puede ser sustituible una necesidad? Tengo sed, puede ser con gaseosa, con agua, con chicha, etc. Fijables, las necesidades tienden a crear hábito costumbre. Cuando uno, por ejemplo, sale a correr, se genera hábito costumbre, una necesidad fijable. Comer sano es una necesidad. Salir a correr es una necesidad, etc. Fumar también es una necesidad, ¿no? Es un hábito malo, pero es también fijable. Clases de necesidades, primaria, secundaria y terciaria. Las necesidades primarias son necesidades básicas o imprescindibles para la conservación de la vida. Alimento, vestido, vivienda, transporte. Cuando hablamos de transporte hablamos de lo necesario para tu pasaje, para trasladarte a su trabajo, que te permita cubrir estas necesidades primarias, ¿ya? Algunas le llaman vitales, ¿no?, pero el concepto correcto es necesidades primarias. Secundaria, necesidades que contribuyen a mejorar y a elevar el nivel de vida. Son el ahorro, el estudio y la diversión. Las secundarias son aquellas que mejoran el nivel de vida. El salir, el divertirse, estudiar, el ahorrar, etc. Las terciarias son aquellas que sirven para halagar la vanidad o el capricho de las personas. Por ejemplo, el uso de joya carísima, autos de lujo, etc. Terciarias, superfluas o terciarias, superfluas, son aquellas que, como dice, sirven para
halagar la vanidad. Miren, entre las primarias, un ejemplo es alimentación, vestido, vivienda. En las secundarias son estudio, salud, ¿ya? Diversión, ahorro. En las terciarias son aquello para halagar el capricho de alguien. Puede ser joyas de lujo. Chicos, igual se pueden casar, ya sea con un anillo de oro o no, pero se pueden igual casar. Entonces, una primaria es comer, una secundaria, por ejemplo, es ir a bailar, ¿ya? Por una vez en el mes. Terciaria es comprar, que te regalen un anillo de diamantes, de oro, ¿no? Igual te puedes casar sin anillo, ¿no? El proceso económico. El proceso económico es estas fases o actividades económicas que los seres humanos realizan para satisfacer estas necesidades. Está la inversión, la producción, la circulación, la distribución y el consumo. La producción la producción es la actividad relacionada en la generación de bienes y servicios. Se utiliza realizando los factores productivos, utilizando los factores productivos, naturaleza, trabajo, capital, ¿no? Mientras que la circulación es la siguiente fase. Mientras la producción se combina los factores productivos para generar bienes y servicios, ¿ya? En la circulación ya está creado el producto, en producción en el almacén, y en la circulación se traslada bienes y servicios desde las unidades de producción a las unidades de consumo a través de los mercados. En esta etapa se determinan los precios. La circulación es el traslado de estos bienes desde el almacén hasta el consumidor final o mercado. Y obviamente recibir un dinero por ello. Distribución es la retribución que todos aquellos factores que han intervenido en el proceso de producción. Distribución significa que por ejemplo, factor naturaleza, que se distribuye. El factor naturaleza se ve renta o alquiler, al Estado, tributos, etc. En el consumo es la fase donde se utiliza el bien o servicio para satisfacer la necesidad. Del consumo depende principalmente del ingreso monetario. El consumo es el momento en donde el consumidor tiene poder decisorio en este proceso. Si el consumo no logra satisfacer necesidades, simplemente no hay nuevos procesos. La inversión es el eslabón que une un proceso anterior con el siguiente proceso. Es el incremento de stock de capital. Los recursos que se obtienen para la inversión provienen del ahorro, que es la parte del ingreso monetario no consumido. Entonces, la inversión es inversión de tiempo, dinero, para conseguir los recursos que se necesita, monetarios o no, para el traslado a la inversión a través del sistema financiero. Estas son las fases del proceso económico. Los bienes, ¿qué son los bienes? Son esos objetos que se utilizan para satisfacer necesidades, sea el alimento, sea el agua, el transporte. Este objeto se obtiene en el proceso de producción. Ahora, los bienes se dividen en dos, bienes naturales y bienes económicos. Los bienes naturales nadie es dueño, hay en grandes cantidades, y los bienes económicos sí el dueño es alguien, y los bienes económicos aparecen del proceso económico, de producción, perdón. Es por su duración, según el destino, por su relación entre ellos en el uso. Por su duración, es fungibles e infungibles. Este concepto, como verán, lo veremos más adelante en otros temas, hasta 2 veces más. Por su duración, los bienes económicos son fungibles e infungibles. Fungibles, un solo uso, cigarros, alimentos, una bala, etc. Infungibles soportan varios usos, por ejemplo, ropa, vivienda, herramientas. Un fungible es una manzana, un fungible es una galleta, un fungible es una gaseosa. Un infungible es una almohada, un infungible tiene varios usos, es un papel, etc. Clasificación de los bienes económicos ahora según el destino. De consumo y de capital. De consumo satisfacen las necesidades de manera inmediata y directa. Y de capital son bienes que son usados para crear otros bienes. El azúcar, cuando voy a comprar,
¿De qué tipo es según el destino, este bien económico? ¿De consumo o de capital? Ah, de consumo, profesor. Depende. Si yo voy a comprar el azúcar para mi té, mi café, para endulzar mis jugos o mi chicha, es de consumo. Pero de repente yo compré el azúcar y con el azúcar hago queques, dulces que vendo en mi tienda. Entonces eso sería de capital. Depende para que lo use, ¿no? Por su relación entre ellos en el uso. Complementarios y sustitutos. Complementario, el uso de un bien exige el uso de otros bienes. Las mujeres son las reinas del complemento, siempre lo diré. Ellas no pueden solamente comprar el vestido de noche para la fiesta. El vestido tiene que ir y tienes que comprar, complementar el vestido, porque el comprar este bien te exige que compres los zapatos que hagan juego con el vestido. Y, obviamente, la cartera que haga juego con los zapatos. Y las joyas que hagan juego con la cartera, ¿no? Y el peinado que haga juego con todo, ¿no? Eso es. Por eso acá dice café, compras azúcar, pan, mantequilla, pan solo no lo vas a hacer, ¿no? Etcétera. Y los bienes, por su relación entre ellos, los sustitutos, aquellos que pueden ser consumidos uno por otro. Por ejemplo, quiero té, no hay té. Manzanilla, no hay manzanilla. Me da emoliente, anís, boldo, ¿no? Etcétera. Pasamos al siguiente tema, servicios. Los servicios son todas las actividades que realizan las personas para satisfacer las necesidades de otras personas. Nosotros estamos rodeados de muchos servicios. El servicio que acá su profesor muy humildemente les ofrece es el servicio de enseñanza, ¿no? Igual que otros servicios que hay, el servicio de consultoría, el servicio de transporte, el servicio de consulta médica, ¿no? Se consideran inmateriales porque es un servicio, ¿no? No es algo tangible, no es como un bien, no es como una pelota, no es como un zapato, ¿ya? Hay muchos servicios de esto. Entonces, se clasifica según quien los brinde, privado o público. Obviamente, privado los brindan las personas o empresas particulares a un precio por encima del costo porque tienen que obtener una ganancia. Y están los servicios públicos, que lo brindan el Estado en general a través de los municipios o empresas estatales, que la idea no es que no quiera ganar dinero, sino la idea que tiene como objetivo principal brindar el servicio gratuito o a costo módico, ¿ya? O precio simbólico o debajo del costo, ¿ya? Y si brinda un buen servicio, puede buscar alguna ganancia. Pero el concepto principal es brindar el servicio, ¿no? Que da el Estado. Y según a cuántas personas se brinde, se puede dividir en individuales y colectivos. Están los servicios individuales, como servicios pueden brindar a una sola persona a la vez, ¿ya? Por ejemplo, el servicio de barbería, ¿ya? El servicio de una operación médica, a una sola persona a la vez, ¿no? Un trasplante, ¿no? Como dice el ejemplo, ¿no? O servicios tan individuales, ya como servicios de, por ejemplo, ¿ya? Personal training, ¿no? Un servicio individual. Colectivos son servicios que se brindan a muchas personas al mismo tiempo, como, ahí tienen el ejemplo, esta clase de economía que es para todos ustedes, ¿no? O un servicio colectivo, el de transporte. Un servicio colectivo es el servicio de, por ejemplo, enseñanza en un colegio, etc. Hablemos de esta primera fase del proceso económico, que es la producción. En esta fase se generan los bienes y servicios mediante la combinación, como ya hemos visto, de los factores productivos. ¿Cuáles son estos factores productivos? Naturaleza, trabajo, capital, tecnología, Estado y gestión empresarial. Estos factores se van a combinar en ciertas condiciones tecnológicas para sacar una cantidad determinada de bienes o servicios. Ahora hablemos de la productividad. Dice, la productividad representa la cantidad de un bien o servicio producido por cada unidad de factor de producción utilizada. Elevar la productividad significa producir más con menos. La productividad es, ¿ya? Entiendan, la productividad es hacer más con menos recursos, ¿no? Es ser eficiente. La eficacia y la eficiencia son dos temas distintos. Entonces, hablaremos de la productividad como ser más eficiente, hacer más con los mismos recursos. La función de producción, como pueden ver ahí, podemos decir que una cantidad de bienes Q está en función a la combinación de trabajo, capital,
naturaleza, tecnología, estado y gestión empresarial. Cuando se combinan estos, da una cantidad Q, 20.000 calculadoras, 10.000 lapiceros, etcétera. Un número, una cantidad que se da de una combinación determinada de estos factores productivos. Los factores de producción son estos recursos que la sociedad utiliza, como dice, en el proceso productivo. Son los recursos que utiliza en este proceso productivo para generar bienes y servicios. Ya nosotros hemos hablado de recursos naturales, trabajo, capital, gestión empresarial, Estado y tecnología. Gestión empresarial, recuerden que es empresa o empresario. Ahora, hablemos de los factores originarios, derivados y complementarios. Los originarios es tanto los recursos naturales como el trabajo porque preexisten al proceso productivo. ¿Qué significa preexistir al proceso productivo? Que antes que se me ocurra a mí hacer un negocio, antes de nacer, antes siquiera que mis padres me conciban, ¿ya? Tanto los recursos naturales como los trabajadores están ahí en el mercado, esperando que a alguien se les ocurra utilizarlos en el proceso productivo. Entonces, por eso dice que preexisten al proceso productivo. Antes que se haga, antes la idea, ya están ahí esperando que alguien los utilice como factor de producción. Los derivados resultan de la acción del hombre sobre los recursos naturales. El capital, ya sea en su forma de dinero o ya sea como un recurso natural transformado por el hombre, el capital es un derivado de la acción de la mano del hombre. Por eso se le llama derivado. Complementario. Gestión empresarial organiza, dirige, ¿no? Y controla la producción. En el caso del Estado es controla, ¿no? Y supervisa. Y la tecnología es parte de estos elementos complementarios de los factores productivos. Sectores productivos. ¿Qué son los sectores productivos? Son estas áreas especializadas donde se desarrolla toda la actividad económica. ¿Qué podemos decir con estos sectores productivos? Los sectores de la economía se dividen en tres: sector primario, secundario y terciario. El primario es el que se produce materia prima sin mayor valor agregado. Ahí está la extracción y la explotación. La pesca, lo único que tienes que hacer es tirar tu cordel, ¿no? tu malla y recoger el pescado. En la agricultura, lo único que tienes que hacer es cultivar y esperar los frutos de la tierra. En la ganadería, cuidar a tu ganado y matarlo. En la tala es podarlo y cortarlo. En la minería sería la extracción, ¿no? Acá no hay valor agregado, solamente recogerlo y explotarlo y venderlo tal cual. ¿Qué es valor agregado? Un producto con valor agregado es, por ejemplo, una naranja, la agarras, ¿ya? Y si esa naranja pasa de frente a la caja, se limpia un poco y de ahí se vende tal cual como naranja, ahí no hay valor agregado. ¿Por qué? La naranja, si yo utilizo el recurso y es el mismo que estoy vendiendo y no pasa por un proceso, no hay valor agregado. Pero en cambio, ¿ya? ¿Qué es valor agregado que se da en el sector secundario? Agarrar la naranja, ponerle una máquina que lo pele, que lo exprima, que saque el jugo, que lo haga zumo, que lo ponga en botella y lo venda. Obviamente el producto original no es el mismo que estoy vendiendo y que pasó por un proceso. Mientras más cambio tenga, tendrá más valor agregado y podrá cobrarse más por el producto. Los países que basan su economía en el sector primario son generalmente países subdesarrollados, mientras que los países que basan su economía en el sector secundario, en lo que es mayor valor agregado, son aquellos países desarrollados. Actividades de transformación que requieren mayor valor. ¿Como cuál? Metalurgia, petroquímica, siderurgia, automotriz o cualquier tema tecnológico. Miren chicos, nada tecnológico hacemos en gran medida del Perú. No hacemos teléfono, no hacemos computadora, ni siquiera un foco. Entonces, nosotros nos basamos en el sector primario. Pero pónganse a pensar una cosa, cuando se acabe la minería, ¿de qué vamos a vivir? ¿Ya? Y la respuesta es el sector terciario. El sector terciario se encarga de la producción de servicios. Es el que en los últimos años el PBI ha aumentado y el que sería nuestra salvación. Brindar servicios de comercio, salud, educación, finanzas, comunicaciones, el servicio de turismo, etc. ¿Qué son los costos de producción? Recuerden una fórmula básica, chicos. Precio es igual a costo más ganancia.
Y cuando hablamos de esto, tienen que entender que yo no puedo poner precio si no sé antes cuánto me cuesta hacer el producto y cuánto espero ganar. Muchos se mandan y al ojo sacan un precio, ¿no? Porque vi el precio de mi competencia y tú cómo sabes que te va a costar igual hacer el producto. De repente tiene un proveedor que tiene años y le da un precio especial, ¿no? Si tú no sabes cuánto vas a poder invertir en este producto y no sabes cuánto deberías ganar, ¿cómo puedes poner un precio? Hay muchos que lo sacan al ojo y al final cuando comienzan a pagar todo se dan cuenta que su costo es mayor que el precio, entonces estás en pérdida. Que tu costo es igual al precio, entonces no tienes ganancia, entonces ¿para qué haces tanto esfuerzo? Es un negocio. Y si el costo, el precio y después resto el costo y gano solamente 10 céntimos, realmente es tan poco la ganancia que puedes obtener, ¿no? La ganancia esperada y que valga la pena, ¿no? Por eso primero tienes que hacer los costos antes de determinar tu ganancia y de ahí el precio. Entonces, los costos son todas las erogaciones, los desembolsos monetarios de dinero que realiza una empresa al adquirir elementos necesarios para producir una determinada cantidad de bienes o servicios. Este conocimiento y análisis y evaluación de estos costos es importante para determinar precios y nivel de producción, como les acabo de mencionar. La clasificación de los costos se da, es una forma, no es la única, como costo total, ¿ya? Es igual a costo fijo más costo variable. ¿Qué es el costo variable? Es el desembolso de dinero, ¿ya? Que dependen del nivel de producción de la empresa. Depende de cuánto se produzca, insumos y mano de obra como ejemplo, más gastaré. El variable es aquel que depende del volumen de producción. Por ejemplo, la materia prima. Si yo produzco más, necesito comprar más materia prima, ¿ya? Si yo produzco más, necesito contratar más personal, más obreros. Ese es el costo variable. Cuando el volumen de producción aumenta, estos costos también aumentan. Cuando disminuye, estos también disminuyen. Está en relación directa. En cambio, costos fijos son costos independientes del volumen de producción. No es que se mantengan fijos, sino que no tienen que ver con los niveles de producción. Acá, los alquileres de local, por ejemplo, ¿no? Los alquileres no tienen que ver. Yo produzca uno o 1000 o 1.000.000, yo tendré que seguir pagando el mismo alquiler, porque el alquiler no tiene que ver con el volumen de producción. La luz, si no tengo ninguna máquina que trabaje con luz y es solamente temas de oficina, aún si produzca 1, 1000 o 2000, la luz vendrá en promedio casi lo mismo. Entonces, es fijo. Sumando el costo variable más costo fijo, me da el costo total. Los ingresos de producción o ingreso total se obtiene de la venta de su producción en el mercado, y esto depende de la siguiente fórmula. Cantidad vendida, Q, la cantidad de lo que vas a vender, y el precio de mercado. El precio por la cantidad vendida te da tus ingresos totales. Ahora, el beneficio total es ingreso total menos costo total. Claro, tu ingreso es el precio de venta más las unidades vendidas. Eso es tu ingreso total. Y si tú quieres hallar tu beneficio, tienes que al ingreso total restarle los costos totales. Y eso es tu beneficio o ganancia total. Bueno, comenzamos con las preguntas de la semana número 2 de Economía de este ciclo ordinario 2019-1 virtual. Así que comencemos. Muy bien, chicos, preguntas de la semana 2. 1. Edwin Toledo es un ingeniero industrial que inicia su primer trabajo como practicante en una conocida empresa limeña. Solo le pagan pasajes, ya que sus primeras prácticas, 3 meses después de ser evaluado, ha conseguido controlar los procesos productivos y producir más con menos. Según lo indicado, la manera de producción se define como A, productividad, B, producción, C, oportunidad, D, costo e utilidad. Obviamente la respuesta es la A. ¿Por qué? Está en el texto. Dice que Edwin Toledo ha conseguido controlar procesos productivos y producir más con menos. Producir más con menos es productividad, hacer más con los mismos recursos. La producción tendría que ser la combinación de los factores productivos, cosa que no se menciona acá. El costo de oportunidad sería que Edwin Toledo haya dejado de producir algo por hacer más de otro producto, cosa que tampoco se ha dado acá.
Y tampoco te habla de los costos, en ningún momento se habla de los desembolsos de dinero para hacer el producto. Y tampoco te habla de la ganancia, así que tampoco es utilidad. Pasamos a la 2. Anthony es el nuevo gerente general. Él debe hacerse cargo de los nuevos quehaceres de la empresa y tendrá que usar adecuadamente los recursos para poder lograr la meta de espacio planificada. A, planificación. B, producción. C, proyección. D, organización. E, utilidad. Luego de ver rápidamente esto, dice que Anthony es el nuevo gerente general y debe hacer cargo de los nuevos quehaceres de la empresa y tendrá que usar adecuadamente los recursos para lograr la meta de, ¿ya? No puede ser la meta de planificación planificada, es una redundancia. No es la meta de organización planificada, porque se trata de, y habla de usar adecuadamente los recursos para poder lograr metas, no, eso no se habla. Y proyección planificada, la meta de proyección planificada, pero no te dice cuál, o sea, proyección de qué, ¿no? Y utilidad, acá puede ser, él debe hacer cargo de los nuevos que hacer la empresa y tendrá que usar adecuadamente los recursos para lograr la meta de utilidad planificada, ¿ya? No necesariamente eso, podría ser la meta de utilidad planificada, ¿ya? No digo que no podría ser, pero como estamos hablando de los recursos de la empresa, ¿ya? Estamos hablando de la producción planificada. Para poder producir debemos usar adecuadamente los recursos y lograr las metas de producción, más que de la utilidad, ¿no? Hay producción planificada, la utilidad no necesariamente la planifican todas las empresas, y además no solamente con los recursos que tiene la empresa. Por eso la más adecuada es la B, producción. 3. La comunidad nativa de Waikiki cultiva eucaliptos desde septiembre y vende este recurso a algunos acopiadores que llegan a la zona, pero también lo utiliza para curar a sus pobladores de problemas respiratorios. Lo explicado, ¿con qué factor productivo se relaciona? A, trabajo. B, capital. C, naturaleza. D, empresa. E, estado. La respuesta obviamente es naturaleza. ¿Por qué? El factor naturaleza o factor tierra tiene que ver con los cultivos naturales o los recursos naturales de la tierra, cosa que se menciona acá, ¿ya? En esta comunidad nativa, ¿ya? Porque vende el recurso que algunos acopiadores llegan a la zona, o sea, el recurso natural, ¿ya? No habla del capital, no habla del Estado, no habla del trabajo ni de la empresa. 4. Javier C. es un mecánico que a lo largo de los años ha venido ahorrando centavo a centavo en cada uno de sus trabajadores para poder inaugurar su taller de mecánica que le permitiría vivir en mejores condiciones. Todo lo logrado es producto del factor A, empresa, B, capital, C, naturaleza, D, trabajo, E, estado. La respuesta obviamente es producto del factor trabajo, porque ¿ya? El factor trabajo es aquella, dice, acción nata de las personas. Pero más que eso, vean lo que dice Javier, viene ahorrando centavo a centavo en cada uno de sus trabajadores. Entonces, de acuerdo al trabajo, ¿ya? Para poder obtener brindar su servicio, ¿ya? Es donde ha podido ahorrar, porque está ahorrando en utilizando el factor trabajo, ¿no? Cada uno de sus trabajadores, todo lo que pueda para poder utilizarlo como recurso para inaugurar su mecánica. Por eso, el factor que utiliza para este ahorro es el factor trabajo. No es la empresa, no es el capital es otro factor, no es la naturaleza y tampoco es el Estado, es el factor trabajo. 5. Sandro quiere iniciar su negocio de venta de perfumes exportados directamente de París. Ahí hay un error, no es de Paria, ¿no? París. Acá hagamos una pequeña corrección. Pero le falta dinero para comprar su pasaje a Europa. Así que pide dinero prestado a su mejor amigo Quique, quien le prestará a cambio de un par de horas dictadas. Me parece mucho, creo que es más de un par de horas. El dinero prestado es denominado factor A, empresa, B, estado, C, naturaleza, D, trabajo, E, capital. Entonces, el dinero prestado como factor, recuerden el factor dinero, ¿ya? Es el capital en su forma de dinero. Por eso la respuesta es la E. El dinero es un factor, el factor derivado, y se utiliza para la inversión y obviamente el capital en su forma de dinero, ¿no?
Por eso no es empresa, no es trabajo, no es Estado, no es naturaleza. La pregunta 6. Roberto es un audaz contrabandista que desde hace un año está pensando muy seriamente en dejar esta ocupación para poner un negocio totalmente legal. Él sueña con una tienda de ropa para damas y niños. Dicha tienda puede ser catalogada como un factor un poco extremista, el ejemplo, pero dicha tienda puede ser catalogada como un factor empresa, capital, naturaleza, trabajo, Estado. La respuesta obviamente es empresa, ¿ya? La tienda es la empresa, el factor empresa, por ser un negocio para vender ropa de dama y de niño, ¿ya? Este factor es empresa, gestión empresarial o empresario. Es la A. 7. Dada la gran ola de robos de teléfonos celulares que vivió nuestra población, la policía comunicó que toda persona que compre o posea un celular robado será responsable por dicho delito. De esta manera la gente dejó de comprar teléfonos robados y los robos disminuyeron. Podemos decir que la regulación vino de parte del factor, obviamente creo que nadie duda, la B, el factor Estado. Porque el Estado es el factor que tiene como característica regulado. Recuerden que el Estado, una de sus funciones es la función de regular, de controlar, ¿no? Por eso es la B. La 8, don José Campoverde tiene una moto que utiliza para transportar paquetes pequeños por toda la ciudad de Piura. Después de 2 años compra otra moto para darle el mismo uso. Esto le anima a formalizar su negocio y crea Rapimoto EIRL. ¿Qué tipo de factor productivo creó don José? A, naturaleza, B, capital, C, empresa, D, trabajo, E, Estado. Entonces, rápidamente podemos decir que es el factor empresa, porque crea su propio negocio, ¿no? No es el factor capital, naturaleza, ni trabajo, ni Estado. Es el factor empresa. La 9, David alquila sus volquetes a la empresa minera Mincenter para trasladar el mineral extraído a las plantas procesadoras. La actividad que realiza dicha minera pertenece al sector A, primario, B, secundario, C, terciario, D, cuaternario y E, inversión. Entonces, la respuesta obviamente es A. ¿Por qué A? Porque estamos hablando de una empresa minera, entonces es el sector primario que es extractivo. El sector primario es de extracción, como minerales, petróleo, etcétera, ¿no? Gas también está ahí, ¿ya? Entonces estamos hablando del sector primario. 10. Leonardo es un economista que se esfuerza mucho para conseguir el máximo puntaje en las encuestas de sus alumnos. Alcanza su meta gracias a sus profundos conocimientos y excelente dinámica. ¿A qué sector productivo pertenece la actividad de Leonardo? Obviamente es el sector terciario, la C, porque está brindando como docente un servicio, ¿no? El secundario es de transformación, que tiene valor agregado primario, ya sabemos que es extracción y que no tiene valor agregado. No existe sector cuaternario y no existe sector de inversión. La respuesta es la C. Bueno chicos, eso es todo con respecto a las preguntas y a la teoría de esta semana 2 del ciclo ordinario 2019-1 virtual. Así que los espero la siguiente semana para seguir hablando de economía y estoy atento a cualquiera de sus preguntas. Hasta luego.